¿Qué te parece si yo te digo el legado espiritual es más fuerte que el legado de sangre o que el legado familiar? Es una frase muy rara, capaz que decís no entiendo nada. Bueno, aguantate en este tiempo de Mateando con la Biblia y vamos a meternos acá, seguir en Primera de Reyes a ver qué quiere decir esto y después me decís si estás de acuerdo o no. Bueno, y para los que me dicen, siempre metés la introducción esa preparando el mate, pero nunca te vemos con el mate. Acá está, justo ahora ando con el termo viejo y el mate viejo, porque el mate que nos regaló la Biblia, el termo y el termo y el mate que nos regaló la iglesia, este está por allá abajo con Pau. eh, pero bueno, saben que acá tengo Primera Reyes 14. El tema es que no sé si vamos a ver mucho acá esto juntos del capítulo y todo lo demás, porque tengo que resumir un montón de historias del capítulo 14 y el 15, así que te recomiendo anda y léelo vos. Es una lectura súper interesante en realidad. Y la otra razón por la que no tomo mate cuando estamos juntos acá es porque si no, no puedo hablar y se hace más largo el video. Pero bueno, cuando estamos acá en Primera Reyes 14, mira, te quiero resumir algunas cosas. Veníamos hablando la vez pasada, hablamos de Jeroboam y de Roboam. Roboam era hijo de Salomón, que se quedó como rey de Judá, fue el que perdió, por culpa de él un poco se dividió el reino. Él hizo lo malo ante los ojos de Dios y Jeroboam fue quien Dios le habló a través del profeta Ahías para decirle, mira, vos te vas a quedar con las 10 tribus del norte y eso terminó pasando. Lo eligieron a él como rey después que las 10 tribus del norte se rebelaron en contra de Roboam. Así que eso, un recordatorio de la vez pasada y seguimos ahora. Entonces, mira, te voy a resumir muy brevemente algunas historias acá del capítulo 14 y del capítulo 15 también. Entonces, mira, vamos a mirarlo. Si bien en estos capítulos están mezclados, yo te lo doy por reinos. Acordate que a partir de ahora y ya nunca más vamos a hablar de Israel completa, así la Israel que tuvo David y que tuvo Salomón o Saúl, sino siempre vamos a hablar de un reino dividido. A partir de ahora, Reyes, Crónicas, nos cuenta la historia de dos reinos distintos. Por un lado, Israel, aunque tiene el mismo nombre, es medio confuso, sigue siendo el reino del norte, las 10 tribus del norte, y Judá, la tribu del sur, eh, que es en la cual seguía estando el linaje de David, pero en el norte no, ahí hubo un lío bárbaro. Y algo bien fácil de acordarnos es que en el norte no hubo nunca volvió a haber un rey bueno. Todos los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y en el sur, por eso también fueron los primeros en irse en cautiverio al exilio. Y en el sur, siguió el linaje de Israel, eran bastante malos los reyes, pero cada tanto aparecía alguno que hacía lo bueno ante los ojos de Dios. Y es un poco lo que vamos a ver hoy. Entonces, mira, arranco con el norte. Todos los malos, los que ya no pertenecían al linaje de Israel. Jeroboam hace lo malo ante los ojos de Dios, reinó 22 años, y lo primero que se nos cuenta ahí en el 14, para que me paso acá a esta vista, lo primero que se nos cuenta ahí en el 14 es una historia de que uno de sus hijos se enferma y él manda con su esposa a buscar al profeta Ahías, que fue el que le profetizó que él iba a ser rey. Digo, este sin duda es un hombre que sabe lo que va a pasar, que escucha la voz de Dios, vamos a buscarlo. Y este profeta le dijo, minga que se va a salvar tu hijo, le va a ir horrible, se va a morir, pero agradecé que él por lo menos es el único que va a ser velado, va a ser llorado por el pueblo, porque el resto no van a tener ni chance de eso. Y le dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios va a hacer esto? Porque vos, siendo que Dios te entregó el reino, no buscaste hacer lo bueno ante los ojos de Dios, hiciste lo mismo que venía haciendo Roboam, también hiciste lo malo ante los ojos de Dios. Así que vemos que aunque pertenecía a otra familia, no buscó volverse a Dios, sino que hizo cualquier cosa y Dios le quitó su reino. Muere este hijo, después viene otro hijo de él, de Jeroboam, viene Nadab, que solamente aguantó 2 años en el reino. También hizo lo malo en esos poquitos 2 años ante los ojos de Dios. ¿Y qué le pasó? Fue asesinado por otra persona de otra familia que se llamaba Baasa. Este Baasa hizo lo recontra malo ante los ojos de Dios, arrancando por quitarle el reino a Nadab, y él estuvo ahí 24 años reinando. Así que acá tenemos estas 3 generaciones de reyes en el norte.
hacen lo malo ante los ojos de Dios, tiene un hijo que muere, después el otro está reinando solamente 2 años y después por Baasa es asesinado y Baasa es el que se encarga de matar a todos los otros hijos y los otros descendientes de Jeroboam para que ninguno se le ocurra reclamar el reino. Vamos ahora a Judá, rapidito. En Judá arrancamos con Roboam, que Roboam reinó 17 años, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y después vino su hijo, ¿cómo se dice? Vino su hijo Abiam, que Abiam solamente reinó 3 años, también hizo lo malo ante los ojos de Dios. Lo que sabemos también de Roboam es que no por amor, aunque hizo lo malo ante los ojos de Dios, Dios por amor a David no lo quitó del reino, no quitó su familia del reino, pero lo que sí hizo fue esto de que irónicamente, y digo irónicamente por Salomón, de que fue el que se metió y el que fue a Egipto, el rey de Egipto vino a Roboam y le robó todo. Saqueó todos los tesoros del templo y del palacio, todas las fortunas que su padre Salomón había acumulado, se las robó el rey de Egipto, el faraón, y entonces Roboam terminó ahí medio en la pobreza, pero su hijo igual vino a reinar, que se llamaba Abiam. Y Abiam también hizo lo malo ante los ojos de Dios y similar al otro rey del norte, solamente reinó 3 años. Después de esos 3 años, la queda, pero ahí viene Asa. Que Asa es el tercero del sur de Judá. Que Asa, interesantemente, se nos dice que él reinó 41 años, mucho más que cualquiera de los otros, y un periodo muy similar al que reinó David, al que reinó Salomón. Se nos habla de que Dios le dio cierta estabilidad. Y la característica, lo interesante es que Asa, milagrosamente, hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Es como esta excepción que aparece en toda esta historia. Hizo lo bueno. Entonces, rápido, mira, quiero que pensemos algunas reflexiones, algunas cosas que nos lleva a pensar esta historia, esta sucesión de generación en generación. Por un lado es interesante, ¿se acuerdan de Baasa en el norte? Fue el último rey que asesinó a Nadab para quedarse con el reino. Igualmente hizo lo malo ante los ojos de Dios. Baasa era de otra familia y asesina a todos ellos para quedarse con el reino, pero repitió los mismos errores. Entonces él no era de la misma familia, pero sí mantuvo un legado espiritual, llamémosle. Sí siguió esos malos ejemplos. No es que él se quiso quedar con el reino, quiso sacar del poder a la familia de Jeroboam y de Nadab por un tema de no poder aguantar las injusticias, no poder aguantar lo mal que se estaban haciendo las cosas. No era por eso. Simplemente lo que él quería era poder. Y el querer eso no solucionó el problema que se venía dando de generación en generación, sino que lo agravó. Y Dios también después lo juzga por eso. Entonces él era de otra familia, tenía la oportunidad de hacer las cosas diferentes, pero no lo hizo. Repitió los errores de los reyes anteriores, aunque eran de otra familia. O sea que este legado espiritual de hacer lo malo ante los ojos de Dios se mantuvo a pesar de que era otra familia. Por otro lado tenemos a Asa, este tercer rey que vino en Judá, que era así descendiente de Roboam, de Abiam, si me olvido ese nombre, porque solamente reinó 3 años, no hay mucho para acordarse de él. Pero bueno, era descendiente de todos estos, y sin embargo él decide hacer lo bueno ante los ojos de Jehová. Y es muy interesante porque este era hijo de estos reyes, de Abiam, y era nieto de Roboam. Y es muy interesante porque en realidad no tuvo buenos ejemplos. Todo lo que vio era rebeldía en contra de Dios, era levantar templo hacia otros, era hacer las cosas completamente opuestas a la voluntad de Dios. No tuvo ningún buen ejemplo en su familia. Incluso se nos cuenta de una tía abuela de él, una hija de Absalón, que era como una de las principales ahí profetisas o sacerdotisas ahí de una de las diosas que había empezado a adorar el pueblo. Todos los ejemplos que él tenía a su alrededor decían que él, por lo que él había aprendido, por su familia, iba a seguir haciendo lo malo. Sin embargo, decide hacer lo bueno. Entonces él quiebra con esta tradición familiar, llamémosle, de hacer lo malo ante los ojos de Dios, y él vuelve el camino de su antepasado David, a quien él no había conocido. Sin embargo, él vuelve a buscar y obedecer al Señor. Entonces, la pregunta acá es,
si él no sigue el legado familiar, sino que sigue una especie de legado espiritual, llamémosle, que es el que había dejado David, un antepasado a quien él no conoció, vemos que el legado espiritual es más fuerte en los dos casos. En un lado para hacer el mal y en este para volverse a Dios. Entonces, algunas preguntas prácticas que nos pueden ayudar. ¿Cómo habrá Asa conocido de Jehová? No nos lo dice esto, pero a ver, de su padre, de su abuelo, de su tía abuela, no lo conoció. Entonces, no era algo obvio. No nos lo dice la historia, pero es muy probable, porque también después con el rey Joaquín, más adelante otra historia que hay, se nos da como esta idea de que probablemente tenga que haber sido con los escritos que habían dejado los escribas, que había gente encargada de contar la historia real. Y él en algún momento cuando se hizo rey o en algún momento mientras le enseñaban, cuando él iba creciendo, se le fue contando la historia del reino, la historia de su dinastía. Y fue viendo la historia ese patrón de que cuando la gente amaba y temía a Jehová, las cosas iban bien. Pero cuando la gente se alejaba de Dios, las cosas empezaban a ir muy mal, mal y muy mal. Entonces quizá a través de esa historia, a través de literalmente la palabra de Dios, de la historia de su pueblo, de su familia, que es lo que después nos quedaría como la palabra de Dios, u otros libros que no los tenemos en la palabra de Dios, pero que también existieron para contar la historia de estos reyes, él entendió, a pesar de lo que hizo mi padre, a pesar de lo que hizo mi abuelo, yo me tengo que volver a Jehová, a este Dios que no conozco, pero tengo la palabra de Dios para conocerlo. Entonces, esa es probablemente la forma en la que lo hizo. Entonces, a nosotros esto lo que nos tiene que recordar es, no importa la situación, tu legado familiar, no importa las cosas que vos hayas vivido, vos tenés una oportunidad de romper con eso, de que esa historia no se repita. Y no estoy hablando de lo que en algunas iglesias se habla, de maldiciones generacionales, de todo ese tipo de cosas. No, no, no. Estoy hablando de algo mucho más lógico, de algo mucho más práctico, que es que nosotros solemos repetir lo que nosotros mamamos en nuestra infancia, a medida vamos creciendo, en los ejemplos que tuvimos cerca. Si nunca tuviste cerca un hombre hecho y derecho, seguramente te cueste más serlo. Si nunca tuviste alrededor tuyo, no creciste con gente que ame a Dios, que lo honre, que haga las cosas bien, que busque a Dios, que sirva en la iglesia, que se sacrifique por los demás, te va a ser muy difícil hacerlo. Pero no es imposible. ¿Por qué? Porque Dios es el que te puede bendecir, como lo bendijo a Asa, para volverse a Dios, a través de la palabra de Dios y a través de también de la promesa. Dios nos dice este pasaje que Dios estaba ahí manteniendo su promesa a su siervo David, en mantener una dinastía para él. Entonces Asa se volvió a Dios. Y la otra pregunta también bastante práctica es, ¿cómo podemos nosotros acercarnos a otros Asas? A otra gente que su historia familiar dice que es imposible que ellos sigan a Dios. Es imposible que ellos se vuelvan. Es muy difícil que ellos no tienen buenos ejemplos a los cuales seguir. Pero sin embargo se nos dice de que si nosotros podemos acercarnos a ellos con la palabra de Dios, con una palabra de esperanza, con una palabra de decir, mira, si vos te aferrás a Dios y lo buscas, es posible. La vida de esta gente, de estos chicos, de estos adolescentes, puede cambiar. Y acerquémonos entonces, si Dios ha transformado nuestra vida, a través de su palabra, a través de los ejemplos, a través del Espíritu Santo orando en nosotros, acerquémonos a otros y digámosle, mira, hay esperanza, vos no tenés que seguir tu legado familiar, vos podés tomar un legado espiritual de gente que ha hecho las cosas bien delante de Dios, para que vos hoy puedas retomar ese camino, para que vos te puedas arrepentir, buscar a Dios, buscar su gracia y empezar una vida nueva. Así que ese también es un desafío para nosotros, a cómo nos podemos acercar a otras personas para contarles lo que Dios ha hecho en nosotros y mostrarles esa oportunidad, esa esperanza de hacer lo bueno ante los ojos de Dios y tener un futuro esperanzador. Así que bueno, no quería que fuera muy largo. Esto también es un resumen de la charla, de esta reflexión que dimos ayer en la reunión de oración. Así que bueno, suscríbete al canal. Si llegaste hasta acá es porque estas reflexiones te gustan o Dios te habla o lo que sea. Suscríbete para estar atento a las próximas prédicas o reflexiones. Vamos arriba, nos vemos y si tenés tiempo, mirate alguno de los otros videitos que te van a aparecer sugeridos por ahí. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga y nos vemos pronto. Cualquier cosa nos escribís, dejá algún comentario de algo que te haya llamado la atención, de alguna pregunta, ¿está? Nos vemos, chau, 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 chau.